de todas formas. Y en primer lugar manifestar mi gratitud por la oportunidad de compartir con vosotros la palabra, el privilegio y la responsabilidad siempre trascendente de hacerlo, para que efectivamente, como decía Mario, el mensaje no llegue de mi parte, sino de parte del Señor, y que sea en el denuedo del Espíritu que pueda ser capaz de compartirlo. Había preparado una presentación de PowerPoint, creo que no funcionaba el sistema, entonces, vale, a ver si funciona bien nuestra conexión, y con un simple gesto, para no estar diciendo pasa, 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 una miradita así buena, nos entenderíamos. Estupendo. Muy bien, hermanos, pues os invito a tener una lectura de 4 o 5 versículos, casi en el mismo contexto del que compartía Marc al principio. Allí otro de los episodios de Jesús con los suyos en medio del mar de Galilea, del lago de Genesaret. Allí en Lucas capítulo 8, versículos 22 al 25. El texto nos dice que aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas y a las aguas manda y le obedecen? Como habéis visto ahí al principio, quisiera reflexionar acerca de este pasaje. Es un pasaje difícil desde un punto de vista de que nos expone a realidades personales trascendentes, ¿no? Un mensaje al menos difícil de exponer para mí por las dificultades que yo tengo en primera línea de aplicarlo a mi propia vida. No es fácil, no me es fácil. Evidentemente un predicador, la persona que comparte la palabra, lo hace desde la autoridad de la palabra de Dios, no la suya propia, menos mal, ¿verdad? Y sobre todo en este caso, porque yo quedaría absolutamente desautorizado para hacerlo de otra manera y se me podría aplicar las palabras de médico: cúrate a ti mismo, ¿no? Antes de hablar a los demás, aplícatelo a ti. El título de la reflexión que quería compartir es En la tempestad, que es el episodio que nos encontramos aquí. Cuando hablamos de la tempestad estamos hablando de situaciones que se caracterizan por algunas circunstancias de las que vemos aquí en el propio texto. Podríamos hablar de que la tempestad se caracteriza porque confluyen en el tiempo y en el espacio grandes fuerzas que nos son contrarias. De momento, en nuestro devenir de la vida, nos encontramos como los discípulos, en este caso, en medio de unas circunstancias que son contrarias. Dice que se desencadenó una tempestad de viento en el lago, una cosa imprevista de pronto, grandes fuerzas que confluyen en ese momento y que le devastan. Una segunda característica de la tempestad es la incapacidad personal para salir de ella, para salir de la dificultad. Nos dice el texto que allí los que estaban en la barca se anegaban y no podían evitarlo. Por más que sacaban cubos de agua fuera, la realidad en la que estaban inmersos es que se encontraban incapaces de salir por sus propios medios. Una tercera circunstancia de una tempestad es el riesgo real de pérdida. O sea, no estaban jugando a cuestiones baladí. Nos dice el texto que las vidas de ellos peligraban. No se lo estaban inventando, no habían sido abducidos por el engaño. Era real que estaban en peligro. Y en la tempestad también observamos una cuarta característica: un temor fundado, no infundado, un temor real, racional, objetivo,
porque las circunstancias son contrarias, son adversas, son poderosas, se sienten incapaces de salir de esa realidad, hay un riesgo real y se llenan de temor. El temor conduce al estrés, a la ansiedad e incluso a la depresión si no se corta esta cadena. ¿Por qué decimos esto? Porque hay tempestades en la vida, más allá de esta física. Hay tempestades, hay situaciones en nuestra vida que se caracterizan justamente por estas realidades. De pronto, en nuestro estatus vital confluyen situaciones graves, limitantes, fuerzas contrarias que nos hacen reconocer que somos incapaces de salir de ahí, que hay un riesgo real de pérdida y que nos llenan de miedo y de temor. Quizás cada uno ya con esta descripción ha identificado alguna de sus tempestades. Y a veces decimos algunas en plural porque a veces las tempestades no llegan solas, llegan una detrás de otra, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser? Enfermedades graves y limitantes, en las que justamente encontramos una fuerza contraria que no podemos controlar por nuestra propia capacidad personal, que hay un cierto y real riesgo de pérdida y que nos sumen en el temor racional y lógico de vernos donde estamos. Ante la realidad, por ejemplo, de pérdidas de seres queridos, la realidad de la muerte o la posibilidad de la misma, para otros o la nuestra propia, la tempestad de la falta de trabajo, la tempestad del exceso de trabajo o un ambiente laboral hostil, la tempestad de los problemas de diferente índole a nivel familiar con los hijos o con los padres, la tempestad devastadora de los conflictos de pareja, los conflictos matrimoniales, la tempestad de los problemas financieros, la tempestad de las dificultades eclesiales y los conflictos fraternales, y así casi sin fin, en multitud de oportunidades, situaciones en las que nos sentimos como los apóstoles, imbuidos en una situación que nos es contraria, incapaces de salir de esa realidad, con riesgo de pérdida auténtico y llenos de temor. Yo creo que podríamos decir o asegurar casi con toda certeza que todos los que estamos aquí o estamos en tempestad o acabamos de salir o ciertamente nos llegará. El horizonte siempre es un horizonte que apuntan nubarrones tempestuosos y podemos tener la seguridad de que a nuestra vida tarde o temprano van a llegar tempestades. Y estas situaciones muchas veces son el pan nuestro de cada día, situaciones que nos dejan perplejos, perdidos, sin entender nada de lo que pasa, sin capacidad de reacción, temerosos ante la realidad del peligro, triste, desamparado, etcétera, etcétera. Yo no acabo de comprender muchas veces cuando estoy en el barco en medio de la tempestad. Algunos me conocéis, otros no, pero muchas veces pues, se hace patente situaciones que no entienden. La presencia de la enfermedad de forma permanente, un horizonte realmente incierto en cuanto a cómo te va a ir la cosa. Algunos que me conocéis, los últimos 10 años he tenido, creo que son 5 operaciones de cáncer y alrededor de 50 sesiones de quimio. Ahora estoy de vacaciones hasta diciembre, que empiezo otra vez. Y digo, no puedo hacer nada, soy incapaz, hay un riesgo real y lógicamente el temor te sacude. ¿Qué hacemos frente a la tempestad? ¿Cómo gestionamos, cómo afrontamos las tempestades de la vida? El texto que hemos leído nos plantea, creo al menos, 3 principios de cómo hemos de recibir las tempestades de la vida. En primer lugar, si puede, es la realidad de que en medio de la tempestad Dios está presente. Sencillas palabras, pero trascendentes. Dice que aconteció un día que entró en la barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pregunta, ¿dónde se encontraban los discípulos? Objetivamente estaban en el centro del lago. Ahora, los discípulos se encontraban
exactamente en el lugar que Dios quería para ellos. ¿No te deja un poco descuadrado? Si estoy donde Dios quiere, ¿por qué ha permitido una tempestad? Hay veces que nos metemos donde no nos llaman, ¿no? Y sufrimos las consecuencias de nuestras decisiones erróneas. No es el caso. Los discípulos se encuentran exactamente en el lugar que Dios quería para ellos. Ahora, hermano, creo que esta consideración es vital para nuestras vidas y nos ha de enseñar un principio de gran importancia. La tempestad que están sufriendo aquí los discípulos no es una actuación disciplinaria de parte de Dios por causa de la desobediencia o el pecado. La tempestad llega justamente por obedecer la voz de Dios. Ellos se hallan en este momento dentro del plan de Dios, en obediencia expresa a su voluntad. Y el Señor permite una tempestad para fortalecerlos en la fe. Es justamente porque están dentro del plan de Dios que sufren la tempestad. Si cuando el Señor les dice, subíos a la barca, vamos al otro lado, desobedecen, ¿qué ocurre? Se libran de la tempestad. Se libran de la tempestad. Esto es un tanto extraño. Estarían tranquilos, descansando apaciblemente en tierra. Si los discípulos están en la tempestad es porque Dios lo ha permitido. Es una, podríamos decir, tempestad por obediencia. Tempestad por obediencia. Es el caso de Moisés, cuando sale de Egipto, acaba de salir de ahí bajo la mano poderosa de Dios, se encuentra al principio de un peregrinaje emocionante y lo primero que se encuentran, ¿qué es? El Mar Rojo. El Mar Rojo y los caballos del enemigo que va contra ellos. Es una tempestad. ¿Qué hacemos? ¿Qué ocurre? Una dificultad gigantesca, incapacidad personal para salir, un riesgo real de pérdida, miedo aterrador por las huestes de los egipcios. Pero es que han sido guiados por Dios allí mismo. Dios le ha marcado el camino a esa situación de tempestad. Dios está presente ahí y está presente manifestando su gloria ahora ¿cómo? Al abrir las aguas y permitir el paso de su pueblo. Han sido guiados por Dios a un callejón sin salida para que ahí Dios postule una salida que glorifique a su nombre y fortalezca a su pueblo. Hay ocasiones, sin embargo, en que las tempestades son la interacción de Dios con un pueblo, con su pueblo trayendo disciplina. En Primera de Reyes nos dice que Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas. Una caña llevada por el poder de las aguas. Y dice, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que ha dado a sus padres y los esparcirá más allá del Éufrates por cuanto han hecho sus imágenes de acera enojando a Dios. Israel se encontraba en este caso en las antípodas de la voluntad de Dios. En este caso, la tempestad, si puedes pasar, Dios está, sí, otra vez, decimos ahí que Israel, en este caso que os estoy compartiendo, está en las antípodas de la voluntad de Dios, no se puede estar más lejos. Y en este caso llega la tempestad. Pero es otro tipo de tempestad. Esta tempestad viene como respuesta a la rebeldía de su pueblo. Y es justamente por esto que sufren la tempestad. Sufren la tempestad, y en este caso una tempestad por desobediencia. Y si anteriormente la tempestad por obediencia tiene como objetivo fortalecer la fe de su pueblo, aquí el objetivo es la restauración de su pueblo. Es interesante notar que estas dos caras de la moneda, de cómo Dios
permite o trae la tempestad tiene siempre un fin positivo para nosotros, o fortalecer o restaurar. Ahora, ¿a dónde nos conduce esta reflexión primero en cuanto a que en la tempestad Dios está presente? Pues que en medio de la tempestad hemos de buscar la dirección del Señor. Dale, por favor. En medio de la tempestad hemos de buscar la dirección del Señor para tomar conciencia si estamos viviendo en obediencia. O sea, estoy en medio de la tempestad, estoy dentro de la voluntad de Dios, para saber qué tipo de tempestad estoy sufriendo. O, por el contrario, si estoy en una actitud de rebeldía o de desobediencia. El Señor ha permitido que esté ahora donde estoy, pero estoy viviendo en obediencia o en rebeldía. Es decir, estoy recibiendo o estoy en medio de una tempestad para disciplina, para restauración, o estoy recibiendo una tempestad para que mi fe sea fortalecida. Si el objetivo de la tempestad es siempre hacernos crecer, si estamos en obediencia, o si estamos en una dinámica de rebeldía delante del Señor, puede ser el de limpiarnos. Así que son los dos parámetros que podríamos ver desde esta perspectiva. Ahora, pero en la tempestad, Dios no solo está presente, porque un Dios presente, pero sin implicarse, no sirve para nada. Estamos hablando que en el caso del texto vemos que nos encontramos con un Dios que está presente, pero un Dios que está activo, menos mal. Si no, estaríamos solos en la tempestad, aunque fuese un Dios inmanente ahí, lejano en el espacio. Nos dice el texto en el versículo 23 y 24 que mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y viniendo a él le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Jesús se hallaba dormido allá en la popa, cansado como hombre por las labores, las largas jornadas atendiendo a quienes seguían. Estaba descansando sosegadamente, confiando en que su Padre Celestial le cuidaba. Ahora, ¿cuál era la visión que los suyos tenían de este descanso de parte de Dios? Pues que era una actitud descuidada e irresponsable. O sea, Jesús está actuando de forma descuidada e irresponsable, ajeno a nuestro dolor y a nuestro sufrimiento. Hemos de tomar conciencia de que Dios está activo en medio del silencio, y eso nos cuesta mucho trabajo, por lo menos a mí. He pluralizado, pero me cuesta trabajo. ¿Cómo un Dios activo en medio de la tempestad que estoy viviendo, desde el silencio, sin decir nada, hablándole a la pared? Yo creo que es la primera percepción en cuanto a la presencia e implicación de Dios cuando estamos en la tempestad, la percepción de un Dios lejano o dormido. Otra vez estoy pluralizando. No sé si es tu experiencia, pero reconozco que es la mía. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy solo. ¿Dónde estás? Ausente de nuestra realidad dolorosa, ausente de nuestro sufrimiento, ausente de nuestros temores, de nuestros terrores, de nuestros miedos, de nuestro estrés. Ahora, hemos de decir, según aprendemos aquí en el texto, que el silencio de Dios no implica ausencia o lejanía. Todo lo contrario, generalmente es una manifestación de su amor y de su paciencia, y quiere añadir bendición a nuestras vidas en estos momentos de perplejidad, como iremos reflexionando. Ahora, Dios está activo, como estamos diciendo, en medio del silencio, pero Dios está activo también en medio de nuestro miedo, de nuestro temor. Los 12 discípulos, aquí aprendices de apóstoles,
de apóstol, olvidaron que el proyecto de Dios para con ellos no pasaba porque perdieran la vida. El proyecto de Dios estaba más allá. Así que el temor, las sensaciones, los sentimientos, nos convierten a los hombres, decimos ahí, en muy pobres o mediocres teólogos. ¿Por qué? Porque a veces nuestros conocimientos teóricos, teológicos, se desvanecen frente a la adversidad. Toda nuestra teología, toda nuestra teoría teológica, cuando la barca en la que estamos empieza a hacer aguas por todos lados, empieza a venirse abajo. La tempestad muchas veces hace temblar los cimientos de nuestra fe. Otra vez, al menos la mía, ¿no? Sin embargo, es entonces cuando toman fuerza y conciencia de una manera especial las palabras del profeta Isaías en el capítulo 41, 10. Estas palabras son especialmente significativas para mí. Hace ya unos años, en uno de los momentos de tempestad más brutales que pude vivir, que he podido vivir, teníamos una reunión unida en prosperidad aquí al lado y se les ocurrió a los que preparaban, yo estaba sumido en la miseria, ¿vale? Poner unos versículos bíblicos pegados, unas tarjetitas con unos versículos bíblicos pegados debajo de cada silla para que cada uno, diferentes versículos, para que cada uno lo cogiera y a ver si le aportaba. Y justamente me llegó a mí este versículo que he guardado por años en la cartera, durante más de una década, en la cartera, porque en ese momento de tempestad extrema, estas palabras fueron muy significativas, ¿no? No temas, porque yo estoy contigo. Paréntesis, no dice no temas, te voy a sacar de la tempestad, no. Me gustaría que dijera eso, pero no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén, exactamente. Su presencia y su poder son nuestro sustento en medio del temor, de la perplejidad y de la tempestad. Ahora son alesionadoras las palabras, por ejemplo, del Señor a Jairo ante la noticia de la muerte de su hija. En su particular tempestad se le ha muerto su hija y el Señor le dice, no temas, cree solamente y serás salva. Aquí había una promesa de resurrección, ¿no? Pero sobre todo me llama la atención la experiencia del padre del endemoniado, que va a Jesús buscando la sanidad de su hijo, y Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cómo responde Jesús? ¿Cómo responde este padre? Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿sabéis? Creo, punto y coma. Me explico. Ayuda a mi incredulidad. ¿No os parece una contradicción? Sí, Jesús, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Jesús, creo, pero a la vez veo que no creo. ¿No es eso? Si dice que ayúdame que mi incredulidad. No sé si es vuestra realidad otra vez, pero es la mía. Cuando estoy en la tempestad digo, creo, pero ayúdame. Porque es que veo que no creo. Veo que no creo a la misma vez. El Señor, Dios está activo en medio del silencio, está activo en medio de nuestros miedos, entiende nuestra incredulidad, porque ¿qué hizo Jesús después de este creo, ayuda a mi incredulidad? Lo reprendió, no, sanó al endemoniado. El Señor nos entiende. Y Él es un Dios que está activo en medio de la tempestad, en medio del silencio, en medio de nuestro temor, y está activo aportando salidas, dando alternativas,
Dice que despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Es decir, que el Señor Jesucristo, en este caso concreto, ante esta tempestad concreta, para el viento, para las olas y deja el lago de Genesaret como una piscina. La salida provista, en este caso, fue calmar la tempestad. Este relato obviamente no pretende decirnos que Cristo no permitirá que ningún creyente perezca ahogado. Sería una mala exégesis bíblica, ¿no? Ni víctima de cualquier otro desastre natural. No podemos sacar esa aplicación de aquí. Lo que sí demuestra es que el Señor es el Señor de las fuerzas físicas del universo. Lo que sí demuestra el texto que para Él nada sucede por accidente. Lo que sí demuestra el texto que nada se le escapa de las manos, que ninguna fuerza de la creación puede destruir o alterar su plan de salvación eterna y de apartarnos del amor de Dios. Ahora, esto suscita preguntas. ¿Obra Dios siempre liberándonos de la tempestad como en este caso? Hemos visto algunos textos bíblicos de referencia como el Señor abrió el Mar Rojo y sacó adelante a Moisés. Fue su calmar tempestad. Hemos visto cómo levantó de los muertos a la hija de Jairo, cómo sanó al endemoniado Gadareno. Y así podríamos ver en las Escrituras un largo etcétera. Pero ¿es esta la norma absoluta y única? Veo algunas cabezas con experiencia que dicen no, por lo menos a mí no. Ciertamente es lo que necesitaríamos desde nuestra naturaleza, es lo que deseamos en principio. Querríamos la salida fácil de que la tempestad sea calmada. Pero ¿qué ocurrió en la tempestad de Pablo? O en una de las tempestades de Pablo, que era diestro en tempestades. Él habló de un aguijón en la carne que le atormentaba día y noche, por la cual oró insistentemente al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Calmó la tempestad? No calmó la tempestad del apóstol Pablo. Parece que se reía de él, porque le dice, no, bástate mi gracia. ¿Te suena bien esas palabras? Cuando estás que te hunde. Aguántate con mi gracia. Casi aguántate con mi gracia. Bástate mi gracia. Quédate con el aguijón. Susténtate en mi gracia. El aguijón y la tempestad en la carne de Pablo permaneció con él, hasta donde sabemos, hasta que murió. Su enfermedad brutal, según su queja, nunca fue sanada. ¿Cuál fue la salida que este Dios que está activo en medio de la tempestad le dio a Pablo? Aceptación. La salida aportada fue la aceptación de una realidad que no iba a cambiar. Pero la aceptación no es fatalismo. La aceptación no es resignación fatalista. O sea, a ver si soy capaz de expresar la diferencia. La aceptación fatalista es la expresión del musulmán que dice, si Alá lo quiere, me aguanto porque no puedo cambiarlo. Eso es fatalismo, eso es resignación. Me aguanto porque no lo puedo cambiar, pero si estuviera en mi mano, ya te diría yo si lo cambiaba. No. La propuesta, la salida del Señor es aceptación. Y una aceptación que tiene que manifestarse en contentamiento, en paz, en reposo, en descanso. ¿Veis la diferencia? Así que la provisión de Dios para Él y para nosotros cuando nos mantiene en tempestad es su gracia. Bástate o bástete mi gracia.
En tanto, el hombre no puede hacer nada, si puedes pasarlo. Bástate mi gracia, nos dice el texto, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona, dice otra versión que no es la habitual. A veces es bueno cambiar porque nos conocemos los textos tan seguidos que no nos dicen nada. Le cambiamos a otra versión. Bástete mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Leía en un libro de Mas Lucado que se titula justamente En manos de la gracia. Parece que da miedo, ¿no? En manos de la gracia. Dice, hay ocasiones cuando lo único que quieres es lo que nunca puedes tener, dice Mas Lucado. No significa que no obedezcas al mandamiento de sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Pero tú todo lo que quieres es una puerta abierta para salir, un día más para vivir, una oración contestada con la que mostrar gratitud. Y así oras y esperas y no hay respuesta. Oras y esperas y no hay respuesta. Oras y esperas y no hay respuesta. Y él dice, ¿puedo hacerte una pregunta importante? ¿Qué tal si Dios dice no a tu oración? ¿Qué tal si responde tarde o te niega? Cuando Dios te dice que no, ¿cómo respondes? Y si Dios te dice, te he dado mi gracia, ¿es suficiente? ¿Te quedas contento? Te he dado mi gracia, ¿es suficiente? ¿Te quedas contento? Y él acaba exprimiendo más y dice, pruébate con esta pregunta. ¿Qué tal si el único regalo que Dios te da fuera su gracia para salvarte? ¿Te contentarías? ¿O le rogarías para que mantuviese a flote tu negocio? ¿Le implorarías que elimines el cáncer de tu cuerpo? ¿Qué tal si su respuesta es, bástate mi gracia? ¿Te quedarías en descanso y contento? Buenas preguntas. Desde la perspectiva del cielo, su gracia es suficiente. Si Dios no hiciera nada más que salvarnos del infierno, imagínate tú, nos salva y nos deja igual, en el sentido de circunstancia. ¿Nos quejaríamos? Vamos a ver si somos capaces de meternos en este papel. Si Dios no hiciera nada más que salvarnos del infierno, ¿se quejaría alguno? Si Dios salvara nuestras almas y luego nos dejara para vivir como leprosos en una isla desierta, ¿sería injusto? Si después de darnos vida nos atrevemos a quejarnos por un cuerpo dolorido, si después de darnos las riquezas eternas nos atrevemos a lamentarnos por nuestra pobreza temporal, Mas Lucado comparte otra experiencia personal. Dice que su hija mayor cayó en una piscina cuando tenía 2 años, pero un amigo que pasó por allí la vio y le salvó la vida. Dice, el día siguiente, cuando fui a tener mi tiempo de adoración y de meditación de la palabra, fue muy especial para mí. De una manera expresa noté en mi diario espiritual la abundante gratitud en mi corazón al Señor por lo que había hecho, por cómo había manifestado gracia y misericordia sobre nosotros. Y le dije cuán maravilloso había sido por salvar a mi hija. Y ahora dice, con tanta claridad como si Dios mismo me hablara, me vino en ese momento una pregunta a la cabeza. ¿Sería menos maravilloso
si la hubiera dejado ahogar? ¡Buah! ¿Sería un Dios menos bondadoso por llevársela a su hogar celestial? ¿Estaría todavía elevando mi alabanza esa mañana si Dios no hubiera salvado a mi hija? ¿Es todavía un Dios bueno cuando dice no? Hermanos, muchas veces somos débiles, normalmente somos débiles en nuestras tormentas, pero deben ser valoradas como oportunidades para comprobar la fortaleza del Señor. Hay un autor que escribe un poema que dice así, cuando pueda Ángel, pasa, dice el autor, que se llama William Cooper, dice: Dios tiene un modo misterioso de realizar sus maravillas. Sobre las aguas del mar camina y sobre la tempestad cabalga. Valor, santos cuya fe vacila. Las nubes que os aterran están llenas de la misericordia que a vosotros Dios prodiga. Y en última instancia, el tercer aspecto, hemos dicho que en la tempestad Dios está presente. En última instancia, Dios es glorificado en medio de la tempestad. Dice el texto en el versículo 25 que el Señor le dijo: ¿dónde está vuestra fe? No creo que le dijera: ¿dónde está vuestra fe? Yo creo que fueron otras palabras. ¿Dónde está vuestra fe? Unas palabras de cariño, de comprensión, de cercanía, de misericordia. No como hacemos nosotros, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Tú eres creyente? No, todo lo contrario. ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados, no de esas palabras, sino de lo que Jesús hizo, se maravillaron y se decían unos a otros: ¿quién es este? ¿Quién es este? Por favor, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? A través de esta experiencia de tempestad, los discípulos llegaron a un mayor conocimiento de su persona. Pudieron ver como un Dios que está presente y un Dios que está activo se estaba revelando a ellos. Llegaron a una comprensión más profunda e íntima de quién es aquel a quien habían empezado a seguir. Habían visto ya obrar milagrosamente en varias ocasiones, pero aquí se preguntan: ¿quién es este? ¿Quién es este? Ahora, esta expresión no es una expresión que manifieste duda en cuanto a la identidad esencial de Jesús, sino que está poniendo de manifiesto la perplejidad en cuanto a la auténtica dimensión de la gloria y de la grandeza de Dios. Fijaos, empiezan perplejos y llenos de temor por la tempestad. Acaban perplejos y llenos de temor y asombro por la majestad de Dios. Cristo es glorificado en sus corazones y tienen una visión renovada de su grandeza, de su poder y de su gracia como nunca antes, hasta entonces. Y hermanos, Dios es también glorificado en cada uno de nosotros, sus hijos, cuando llegamos a comprender en medio de la tempestad algo más de los matices de su grandeza y de su gloria. Y es que la última razón de ser en medio de la tempestad de la vida no somos nosotros. Nosotros no somos el centro. Nos hemos equivocado. El centro es la manifestación de la gloria de Dios. La supremacía y la suficiencia de Dios es la razón primaria de las tempestades, pasando por encima de todas nuestras razones personales. La última razón es comunicarnos más de su grandeza, para hacernos caer rendidos ante su grandeza y ante las maravillas de su gracia, para que desde ahí le honremos y le adoremos como nunca antes de haber pasado
por la tempestad. Termino con una reflexión de Spurgeon acerca del concepto de bástate o bástete mi gracia. Dice que dice en su diario, iba a mi casa la otra tarde, después de un día duro de trabajo, me sentía cansado y deprimido, tempestad, cuando repentinamente, como un relámpago, vino a mi mente el versículo, bástete mi gracia. Llegué a casa y busqué el texto original que dice, mi gracia es suficiente para ti. Mi gracia es suficiente para ti. Y me dije, lo creo, Señor, no puedo más que sonreír de contento. Jamás antes había entendido el significado de lo que significa la risa santa de Abraham al contemplar el derramamiento de su gracia en mi vida. Dice, entonces aprecié lo absurdo de la incredulidad. Y dice, es como un pececillo sintiéndose, es como si un pececillo sintiéndose tuviera temor de que si bebía un poco secara las aguas del Támesis. Y el río le dijo, bebe, sardinilla, mi caudal es suficiente para ti. Dice, como si un ratoncillo en los graneros de Egipto, después de los 7 años de abundancia, temiese morir de hambre. Y José le diría, no temas, ratoncillo, mis graneros son suficientes para ti. O me imagino también a un hombre en lo alto de la montaña pensando dentro de sí, respiro muchos metros cúbicos de aire cada año, temo agotar el oxígeno de la atmósfera, pero la tierra le diría en ese momento, respira, hombre, respira tranquilo, a pulmones llenos, mi atmósfera es suficiente para ti. Mi gracia es suficiente para ti, nos dice el Señor en medio de la tempestad. Él va a calmar la tempestad cuando quiera. O va a capacitarnos para soportar la tempestad. Todos elegiríamos la parte fácil, la de la izquierda, pero Dios escoge la mejor, que puede ser la de la izquierda o puede ser la de la derecha. En última instancia, lo mejor sería que asumiésemos las palabras del apóstol Pablo cuando dice, he aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cuando la tempestad se vuelve una plácida piscina o cuando la tempestad perdura y tenemos el salvavidas de la gracia. Así que, hermanos, recordemos que en la tempestad Dios está presente, aunque ocasionalmente pueda parecernos que está dormido o ajeno, mientras el viento nos da y el agua pone el barco casi a la deriva. Dios está presente, Dios está activo, como hemos dicho, sofocando la tempestad o dándonos la fuerza para sostenernos en ella. Y en tercer lugar, siempre Dios va a ser glorificado cuando experimentemos la suficiencia de su gracia en medio de la tempestad. Quiera el Señor que estas palabras de su palabra puedan ser un aliento en medio de la tempestad en la que estamos o en la que llegará. Que así sea.